Gracias a todos ustedes. Un placer de poder compartir con ustedes. Mire, no solamente en el pensamiento, sino en la acción. Sí, porque la gente puede pensar muchas cosas y decir muchas cosas, y la otra es hacer. Balaguer fue coherente con su decir y su hacer. Y eso es un reflejo. Y la mayor heredad es el Partido Reformista con todo y su situación que fue dirigida. Y son cosas que no se ven. Usted hablaba cuando yo llegué de un joven que se ha destacado mucho en... Un influencer. Como le llaman ahora. Es que la sociedad es una sociedad tan disoluta que los referentes no son los mismos. Los valores no son los mismos. Y mire, va a pasar lo siguiente. Este deterioro va a hacer colapsar la humanidad. Yo creo que No, pues, y entonces va a haber un reseteo, porque eso es histórico. Usted que es bastante ilustrado, eso es histórico. Eso pasa y vuelve, entonces se resetea la sociedad. Estamos llegando a los finales del deterioro de la humanidad. Y entonces vendrá un reseteo donde la gente volverá a los valores, a los principios. Y ese es el gran problema. El Partido Reformista, su deterioro, hemos cometido muchos errores. Probablemente yo tenga una alta responsabilidad. Pero esos errores vienen dirigidos también con un plan de los sectores, no lo tome literalmente, los sectores liberales de diezmar, de sepultar lo que son los valores esenciales de la dominicana. Y algunos de ustedes entran en contradicción porque defienden esos principios que sustentan nuestra nacionalidad. No lo hablo en el orden de la soberanía. El debate bueno. Sí. No lo hablo en el orden de la soberanía, sino en el orden de lo que es la democracia y la libertad. ¿Estamos preparados para vivir en democracia? Sí, Número uno. Número dos. Sí. Número, vamos a poner Haití para el tema. ¿Es Haití un estado real? ¿Está preparado Haití para vivir en democracia? O sea, no quieren imponer un modelo. No quieren imponer un modelo que esta sociedad no está. Cuando una persona que no conceptualiza, y no estoy hablando de que no son seres humanos, tienen todo el derecho, pero cuando vota porque le dan 500 pesos, eso no conduce a una buena elección. Y mientras no hay educación, y eso es lo que genera esta situación que tenemos, el que históricamente nuestro pueblo no ha sido educado. Y al no tener educación, no pueden tomar decisión. Y eso no es democracia. Nosotros no vivimos en democracia. Eso es así. Pero Haití no puede vivir en democracia. En la democracia malentendida que le llaman libertad. Eso no es libertad, eso es libertinaje. La propuesta del presidente... Y esto se está conduciendo, mi hermano. Sí. ¿Usted sabe para dónde? Sí. Al caos. Eso es así. Pero no es de ahora, hace tiempo. Sí. Y hay todo un plan dirigido. Como lo hay en la humanidad, hay todo un plan dirigido que quizás es demoníaco. Y hay un plan dirigido para hundir a la República Dominicana. Porque yo ni entiendo, a veces profundizo. He hablado con mucha gente, recuerdo que hablaba mucho con Espaillat Nanita. Que en paz descanse. Leopoldo Espaillat Nanita. Sí. Hablaba mucho y tenía conceptos de por qué había esa intención. Y yo le digo que conozco a profundidad de que a veces uno dice, pero yo no entiendo esto. Porque si podemos hacer las cosas bien para que la gente viva con dignidad, ¿por qué hacerlo para incrementar la pobreza? Oye, hay gente que acumula y acumula. Y lo hablo de los sectores oligárquicos dominicanos, haitianos y de los países hegemónicos. Entonces usted no entiende cómo si la humanidad puede vivir mejor, ¿por qué hacerla vivir mal? Entonces, hay muchas cosas que pudiésemos hablar. Ese pacto que planteó el presidente de la República, me parece que usted es una persona idónea y solvente, conceptualmente hablando, para ¿por qué la oposición se niega a ir al pacto? No lo sé, pero ese pacto, lo que pasa es que depende de quién lo haga. Si usted revisa en el tiempo muchas propuestas que han venido de otras personas, entre ellas yo mismo que tengo, como usted dice, larga data ejerciendo la política, depende en el momento quién lo diga, se coge y se escucha. Lo propuso el presidente, pero ese pacto está propuesto por el Partido Reformista hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Y hasta el propio presidente, oye, de la época que viene del presidente Balaguer, no para enfrentar el tema haitiano solamente, sino problemas fundamentales que tiene la isla y la sociedad dominicana como tal. Y no es escuchado porque el individualismo, ¿cómo yo le podría decir? El individualismo, el inmediatismo y la improvisación hace que se atiendan cosas que no se tienen que atender. Y hoy, ¿qué es lo popular, Michael? Sí, señor.
la indecencia, como ustedes lo decían ahorita, se lo voy a ir a otra, la indecencia. ¿Qué se está imponiendo? Se desbordó el desorden, el caos está allá. En todo, yo oigo mucho a Johnny a veces, y lo veo ahí haciendo su papel. Su garrotismo. Sí, lo veo ahí. Y lo oigo y me identifico con muchas cosas. ¿Por qué razón? Porque el caos está prevaleciendo. Donde dicen no estaciones. Yo yo vivo bastante lejos. Y a esta hora, yo veo la 27 de febrero la gente parqueada. La República de Colombia, qué infierno. Es un caos. Pero es en todo. Entonces tú dices, no, los haitianos, se desbordó. Entonces tú dices, migración, no, eso es un negocio. Porque mientras más tú deportas, más dinero se mueve. No, pero se cobra. Porque, no, mire, eso pasa como con lo que extraditan, lo que envían de Estados Unidos. Ninguno dura 6 meses aquí. ¿Usted lo sabía? Se van. No, repítame eso. Lo que extraditan. Los que mandan para acá, ¿verdad? Se van otra vez. No duran 6 meses. Vía por diferentes rutas. No duran 6 meses aquí. Se van. Y los haitianos no duran 15 días en Haití. No. Entonces pagan para allá y pagan para acá. Entonces, una locura. Es un problema fundamental de deterioro de la sociedad. Que usted no puede decir, es el gobierno. No, eso viene en un deterioro progresivo desde que nosotros salimos del poder. Pero usted tiene responsabilidad en eso. ¿Y por qué? Bueno, porque por ejemplo, yo recuerdo, yo era animador puro y simple en ese tiempo, pero yo recuerdo el papel protagónico, lo decíamos aquí hace unos días, de don Quique Antún en aquella unión entre el Partido Reformista y el PLD. Tú tienes razón. Creí en un sueño. Creí en lo que decían. Creí en un sueño. Eso no se Creí en lo que decían. Usted estaba en primer plano ahí. Creí en lo que decían. Yo estuve en el año 92 a punto de irme para el PLD. Porque creía en lo que esos jóvenes predicaban. Y ahí Balaguer me llama porque parece que los servicios de inteligencia le reportaron. Y quien me hace no irme al PLD es el profesor Vidó Medina, que me dijo, no, quédate en tu partido. El mismo Vidó. Sí. Ese es un hombre honorable, serio. Quédate en tu partido. Quédate en tu partido, que aquí no te van a asimilar nunca. Y haz desde tu partido lo que tú puedas. Okay. Y Balaguer me llama en ese momento y me propone ser secretario general del partido. Y yo le digo, ¿y por qué ahora, presidente? Pues yo había querido ser en el 84. Alguien le dijo, pero yo asumo. El servicio secreto. Yo asumo la cuota de responsabilidad que usted dice. Pero hay una cosa. Yo creo que es un proceso. Mira, ser secretario político de un partido liderado por Joaquín Balaguer, para tu tiempo joven en esa época, hay que ver el contexto. Y estar en todos esos procesos al lado del doctor Balaguer. Eso no es una pendejadita, eso se puede ver ahora como algo insignificante, pero yo siempre le digo a la gente que analiza que tú tienes que irte al contexto mismo. Sí. O sea, no podemos analizar el proceso de hoy y compararlo con el proceso de aquel, son totalmente diferentes. Entonces, como estamos frente al caso haitiano y a Balaguer se le ha reconocido sus propios adversarios dos cosas: la defensa del medio ambiente, la creación de los parques nacionales y su posición frente a la migración haitiana. Pocas cosas le reconocen. No, yo digo esas dos, que son las que están ahora de moda. Debía reconocerle el orden, debían reconocer haber gobernado la Guerra Fría, no haber aceptado lo que Dan Mitrioni le vino a plantear para eliminar a todos los jóvenes que pertenecían a la izquierda. Sin embargo, y que lo eliminaron por encima de él y le culpan a él. Y los mismos de la izquierda siguen culpando a Balaguer sin decir quiénes fueron los responsables de haber eliminado los jóvenes que aquí se eliminaron, qué hacían algunos de esos jóvenes también, porque aquí se critica, mataron a fulano, ¿y qué hacía él? ¿Qué quería imponer ese aquí? O sea, yo puedo hablar de muchas cosas las conozco, en la intimidad, que la viví, siendo un niño prácticamente, la viví. Y aquí se ha estigmatizado al reformismo y a Balaguer en muchos aspectos. ¿Cómo llegan los Antún al lado del presidente Balaguer? Balaguer? Mire, comenzando con tu papá. Mi papá, sí. Viene de más atrás. La época de Mario Rimitini, esa época. No, mucho más. Mi papá y Balaguer se conocen cuando Trujillo designó una misión para inaugurar, creo que fue el monumento a la restauración. No, a la restauración no. ¿En Santiago? En el Capotillo. En Capotillo. El de Capotillo, el allá. de Capotillo. Sí, el de Capotillo.
Ahí se conocen y se van en el mismo vehículo y ahí se conocieron. El viejo Antún. Mi papá, ¿Cómo de qué Federico, año estamos hablando, Federico. don Quique? ¿Cómo de Los qué años año? 50 y pico. 50 y algo. 50 y Yo creo que algo. Balaguer era Ahí. secretario de Educación. Ok. Sí. Ahí se conocieron. Sí. Los Antún Sí. tenían mucha vinculación con los militares de la época, eran los principales suplidores del régimen de Trujillo. Sí. Eso es parte de una historia muy larga. Sí. Mi papá se fue en el año 37 a Estados Unidos. Mi papá se hizo amigo de un abogado que se llamaba Eddie Leone. Eddie Leone era socio de Cordell Hull, el secretario de Estado de Roosevelt. Y cuando la guerra, mi papá, que se fue porque se había muerto su padre, 41 años, y habían perdido todo, se fue donde un tío que tenía algunos pesos. Pero mi papá, yo no sé, tenía un encanto, a pesar de ser un hombre jodón, Sí. tenía un encanto con las grandes figuras. Y a través de esa persona, Eddie León, que yo lo conocí, es un abogado prominente de Nueva York, se convierte, junto con su tío, que se llamaba Manuel Jacín, él conseguía con ellos los remanentes de las cuotas cuando la guerra. Sí. Porque cuando la guerra, mucha gente desconoce eso, no había mercancía para llegar, no podían llegar a las cosas. Claro, ¿no? claro. Entonces, los remanentes que quedaban, por ejemplo, mandaban a hacer 100,000 gomas y quedaban 500 gomas. Mi papá conseguía con ese señor la cuota, entonces él era que la conseguía. Manuel Jacín y un italiano que se llama Tony Brimo, que eran socios, ponían el dinero. Mi papá se ganaba una comisión. Okay. Y así los Antún se convierten, un tío mío se saca, que trabajaban, porque pasaron en esa época, la gente cree que uno nace con la flor. Sí. Bueno, la flor la tuve yo, Sí. pero mi papá y ellos pasaron sus necesidades. Y mis abuelos. Pero siempre lucharon, porque ese es el indicador. Fueron trabajadores. Ajá. Vinieron de buhoneros árabes, de 16, 15 años, mi abuelo. Huyendo de un imperio, el imperio turco. Sí. Sí. Y bueno, se lo resumo. Sí. Mi tío se saca, cogiéndola un salario, él trabajaba donde los Mansur, ellos pasaban hambres y necesidades, y mi tío escondió en mi abuela de los 4 pesos que ganaba semanal, jugaba billetes y se sacó, creo que fueron 4,000 pesos. Ay, en esa una época, fortuna. en esa época. Una fortuna. Y montaron una fábrica antes de mi papá irse, con 4,000 pesos. de chalinas, le decían, y de gorras. De Y de gorras. Y mi papá se va para Nueva York. Y ahí empiezan a conseguir los remanentes. Entonces, consiguiendo los remanentes, viene a República Dominicana. Mi papá se hizo amigo en aquella época de Miguel Ángel Baidía, era amigo de Juan Tomás, de Modesto Díaz, de una serie de gente que eran compadres. Mi papá era compadre de Trujillo. Trujillo es mi padrino. Oh. Y lo digo sin No, pero hay que problema. padrino cargado. Sí. Y mi papá se convierte en ellos en los principales suplidores, porque mientras no había mercancía por otro lado, Aquí había. mi papá conseguía la mercancía. Con los mandaba remanentes. y así es que los Antún, inician. Bueno, pero conoce a Balaguer en esa ruta y se empiezan a hacer amigos. En eso que le dije, en ese viaje a Capotillo. Sí. Y ahí se hacen amigos. Así inicia la relación. Pero como tenían tanta influencia en las Fuerzas Armadas, por ejemplo, tío Chichi, mire, cuando yo empecé a hacer política, yo ayer me encontré con un muchacho apellido Albaje, y tío Chichi me decía a mí, cuando vaya al cercado, búscalo Albaje. Claro. Porque los Antún, claro. como progresaron mucho en esa época, y los árabes que habían llegado, a muchos de los árabes, en el cercado, en Barahona, en el Yapiña, en la Mata de Farfán, claro. le ponían tiendecita y le fiaban la mercancía. Bueno, Jandito Albaje, por ejemplo, que era reformista. Jandito en el cercado. En el cercado, sí. claro. Pero Jandito es cuando yo, Sí. ya cuando en tú otra entras al época. Partido Reformista, Pero los claro. Albajes No, venían los Albaje de antes, más atrás. de Ney Albaje, que Balaguer lo hizo director del hospital. Correctamente. Sí. Entonces, así yo voy contactando a toda la gente, pero los Antún conocían a todos los militares. Por ejemplo, Tío Chichi conoció al general Pérez, cuando el general Pérez era teniente en Duvergé, por allá, porque Tío Chichi era que viajaba y se quedaba por ahí. Los viajantes. Todos esos Pérez son de ahí, incluido Pérez y Pérez son por allá. Tío Chichi viajaba y se quedaba a dormir en Barahona, donde los árabes y la cosa, y conocía a los militares. Bueno, parte de la influencia de mi papá, y las relaciones esas, con eso. Ahí es que tú llegas al Partido Reformista. Mire lo que pasa. Ya mi papá fue fundador del Partido Reformista. Juan Boy fue a proponerle a mi papá que fuera senador por San Pedro de Macorís. Mi papá le dijo, Juan,
porque se conocían. Con el abrigo que se fue Juan Bosch para cuando salió presidente, fue con un abrigo que le dio mi papá en Nueva York, cuando iba para Europa. Y Juan Bosch, blanco que tiene Juan, era crema. No, pero ese fue, se lo prestó y cuando don Juan vino se lo devolvió. Don Juan va y le ofrece a mi papá que sea candidato a senador por Macorís. Y mi papá le dice, pero Juan, yo no puedo ser, porque don Juan era íntimo amigo de tío Máximo Lobatón, que estaba casado con una tía mía que se llama Zaida Ginebra. Viuda la presidenta de la comisión de tía Zaida era hermana de mi abuela. O sea que tú eres primo de San Lobatón, más o menos. Bueno, mi mamá era primo de su mamá. Claro. Y él y yo somos primo segundo, primo tercero, somos familia. De Yayo. Sí, de Yayo. Y bueno, a través de esa, le estoy diciendo muchas historias rápidas. Sí. Pero mi papá es quien le recomienda la mayoría de los militares a Balaguer. Okay. Porque tenían una relación y conocía a toda esa casta militar que venía del trujillismo, naturalmente, que venían de los americanos. Cuando Balaguer te hace secretario político del Partido Reformista. Tú me dijiste que cómo yo caigo en el Partido Reformista. Bueno, mi papá era fundador. Sí. Se escondían, iban a los cementerios para poder hablar, para poder fundar el Partido Reformista, pues la gente cree que, y era así como se empezó a fundar. Sí. Don Juan le dice a mi papá que sea candidato a senador por San Pedro en el 63, y mi papá le dice, Juan, ¿cómo yo puedo ser si yo soy trujillista? Y él dice, pues eso es lo que yo necesito. Y mi papá, no, pero yo no me... pero tú estás diciendo. Yo te puedo recomendar a quién. Eso es lo que yo necesito. Y ahí vino. Y ahí vino eso. Pero mi papá empiezan a fundar el Partido Reformista. Y cuando yo estaba en el colegio de La Salle, que anoche estuve con todos los muchachos, le mando un saludo a todos, estuve con todos los muchachos que graduaron conmigo. Los muchachos. Sí, muchachos. Sí. Y iba a ser un chiste, pero... No, está bien. Y cuando ahí yo estaba influenciado por el hermano Cabeza y otro que Balaguer deportó. Y había lo que le llamaron, era la educación y la libertad para la libertad. Ellos venían influenciados mucho por la Revolución Cubana, los hermanos de La Salle, y nos ponían a hacer todas las cosas para que viviéramos lo que era. Nos ponían a cortar caña, nos ponían a dormir en los batalles, nos ponían a hacer muchísimas cosas. Y yo estaba como joven al fin, muy influenciado por ese fidelismo que había en toda la juventud de América Latina. Entonces yo no era balaguerista. Y en una lucha por el $500,000, yo salí de La Salle y a mí me cogieron preso. Mazámbula. O sea, me agarró Richo. Sí. Y llamaron a mi papá. Entonces yo quería estudiar en la UAS, pero cuando eso cerraron la UAS. Sí. Entonces mi papá, me aceptaron en Cornell, en MIT, pero yo tenía una novia aquí y no me quise ir tan lejos. Y la Universidad de Mayagüez estaba entre las primeras 10. El CAM. Entonces, yo peleé con mi papá porque yo quería estudiar en la UAS. Y mi papá, entonces... Antes los padres tenían mucha autoridad, ellos se rebelan. Y entonces me fui a Mayagüez a estudiar ingeniería. Y estudié ingeniería ahí. Y cuando las leyes agrarias, es que eso es lo que me da como... Porque yo cada vez que venía, mi papá me llevaba, 72, mi papá me llevaba a la casa del presidente, porque él iba siempre de noche. A la Máximo Gómez. A la Máximo Gómez. Cuando él se sentaba, cuando yo salí, de las pocas personas que se sentaban ahí con él, era mi papá, entonces mi papá me llevaba. Entonces el doctor Valle empezaba a hablar conmigo. Yo recuerdo cuando la crisis del petróleo, yo estaba muy documentado, yo fui incleto y hablaba con el presidente, ¿verdad? Y me decía, ¿qué hay, doctor? Y me agarraba por aquí el pelo que yo tenía, esa melena. Yo una vez me dejé barba y esa barba, ¿verdad? Pero yo no simpatizaba, o sea, con el presidente Balaguer. O sea, de verdad que no. Pero cuando las leyes agrarias, ahí como que se me despierta una atracción a ese propósito. Entre los vinchos, el Partido Comunista Dominicano, fue lo que participaron. Vincho se identificó porque Balaguer la nombró. Carlos Dores Cabral, ese grupo participó. Yo le tengo una pregunta. Y ahí es cuando yo, empiezo con algo, escribo algo en el Caribe, y cuando yo vengo que me voy para Francia a estudiar, entonces ahí el presidente, mi papá me lleva, saludamos al presidente Balaguer y me dijo, ¿y qué? Yo voy a seguir los mismos pasos, yo voy a estudiar economía política en la Sorbona. Y me dice, no, pero yo te necesito aquí. Le digo, no, pero que yo me voy, presidente, yo me voy el mes que viene. Y mi papá me dice, pero el presidente está diciendo que te quede. Me dice, no, mira, yo quiero que tú vayas a Nueva York y di lo que tú quieras. Y háblale a la juventud del Partido Reformista. Y di lo que tú quieras, me dice Balaguer. Ay, Dios mío. Federico, llévalo donde Manolo Estrada para que Quique le hable a la juventud de Nueva York. Y me manda, y mi papá me dice, pero si él te lo está diciendo, ve, y después tú decides lo que haces. Y ahí voy a Nueva York,
digo un discurso, pero yo digo un discurso sobre las leyes agrarias y proceso, como si fuera Michael Miguel hablando en los 70. Ardiente. En la posverdad. Ese proceso revolucionario más duro que se ha dado aquí de la ley y entonces, cuando regreso, el doctor Guardia me dice, pero tú tienes que trabajar conmigo un año y después te vas. Y ahí mi papá le dice, pero él te está proponiendo trabaja y me nombra subsecretario de Obras Públicas. Bueno, ahí empieza la historia. Y después me voy entusiasmando, me meto en la juventud del partido, trato de hacer del partido y he luchado para que eso sobreviva. Sí. Y me ha costado muy caro, a pesar de la que la gente vea. A mí me hubiese gustado que usted amplíe más el pacto por la nación. Y estamos a tiempo. El pacto que propuso el presidente. Sí. Pero míreme la pregunta que yo necesito, porque yo tengo un problema con usted. Un serio problema con usted. No hay problema. Sí, pero no personal, ¿verdad? No personal, no. Personal imposible. No, lo que pasa es, oye, nunca le he quitado una novia, no, ni nunca le he quitado una presentación. Exactamente. Mire que lo que él pasa. Él tiene un concepto que yo quiero que tú lo digas. Sí, mire que lo que pasa. Yo soy de los hombres que creen en la democracia, en su funcionalidad. Entonces yo digo, ¿por qué razón? Digo yo que no soy reformista ni balaguerista. ¿Por qué razón el Partido Reformista ha ido perdiendo escenario, perdiendo centralidad? Cuando, aquí voy, el problema que yo tengo con Don Quique. Cuando Don Quique Antún es un profesional de pies a cabeza. De pies a cabeza. Es un hombre inteligente, de luces. Gracias. Estuvo cerquita, como bien lo dijo Johnny Vázquez, con Balaguer. ¿A qué se debe que el Partido Reformista no haya podido revertir? Entonces yo digo, quizás injustamente digo, Quique es el problema. Porque si tiene la inteligencia, tiene el rango, la solvencia. ¿Qué ha pasado en el Partido Reformista? Que hasta simples reuniones no pueden darse. Los otros quieren lo mismo. Las reuniones se dan. Lo que sucede es que la sociedad cambió demasiado. Y a quienes nosotros apoyamos tuvieron un propósito de destruir el legado y destruir el reformismo. A mí me dijo Miguel Coco, pariente mío, mire, el único que viene aquí no pide nada eres tú. Y tú eres el único que cree que vas a hacer sobrevivir el Partido Reformista. Nosotros nos lo vamos a chupar. Como una boa. Con un calimete. Y hubo todo un plan. No, y ese plan, mira, Michael, es muy difícil a veces. Porque Balaguer no creó, y nosotros no lo creamos, el andamiaje como para sustentar sino él creyó en su impronta, pero no creó el andamiaje. Yo te puedo decir que periodista del Póngame un ejemplo. Periodista del Partido Reformista y toda comunicación, y cómo ha ido cambiando la sociedad, donde el dinero hoy día vale mucho más que antes, importa más que antes. Antes la gente tenía más dignidad. Cuando tú estudiaste, y entendías que la valoración de un hombre era por sus estudios, por su formación, por su preparación. En nuestra generación era eso. Ahora no importa esa vaina. Ahora importa el ñazo, el lazo, el yo no sé cuánta cosa más decir, vulgarmente, lo que tú dices. Y no si tú tienes o no tienes formación. ¿Quién era la gente de prestigio en la sociedad? Eran los que tenían formación, los médicos, o sea, hoy día no es así. Hoy día el que tiene cuarto. No importa cómo lo haya tenido. Yo creo que el doctor Balaguer creó eso. Lo que pasa es que no se asimiló. El doctor Balaguer creó la escuela de formación política del partido con Almanzar y después con Serapio y con ese grupo. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que la política se convirtió en un comercio. Ahí está. Me decía, no es un problema de Quique, es un problema de la convicción. Me decía... Tú tienes a Víctor Gómez Casanova, tipo brillante. ¿Qué hizo? Debió ser el relevo. Entonces, ¿qué hizo? Todo el mundo sabe lo que hizo. Lo cito a él porque es un caso fresco. Entonces, en un partido con la gente, lo que yo te he dicho a ti, ¿qué es lo que se entiende, poeta? Que la juventud debe ser, ¿verdad? El que tenga la antorcha, pero y en toda la juventud lo que tenga otra cosa. Pero hay algo aquí que yo no comparto. Balaguer no dejó una estructura de partido. Balaguer era Balaguer. Aquel lema de lo que diga Balaguer. Podía haber una escuela de formación política. Yo conocí al doctor Nicolás y éramos amigos. Claro. Nicolás llegó a estar en mi casa. Sí, pero muchos hicimos esfuerzo. Pero no era Balaguer que le correspondía. Sí, pero él Balaguer, mira, Balaguer el Partido Reformista era Balaguer. No lo ve así. Bueno, pero lo que sucede era el partido de la era el partido tipo de la época. El momento de la época. Los partidos de la época. Todo en torno a un caudillo. Y en lo que diga él, eso es lo que No, pero hoy es así. Todavía hoy es así. Es que es un proceso discutible. Porque todavía el doctor hoy Balaguer, es así. cuando Peña Gómez comenzó a ascender internacionalmente,
y el Partido Reformista se quedó solo, Balaguer se alió con los venezolanos y creó el Partido Reformista Social Cristiano y lo llevó. Lo fundó. Claro. Mira, Balaguer le propuso en el 66. No, eso hay que verlo con otra. Yo lo veo diferente. Balaguer lo propuso en el 66 a los socialcristianos, alternarse en el poder. Claro. Y ellos no lo entendieron. Alfonso Moreno Martínez, que era y ellos no lo entendieron. Jefe del dueño de Dado Bon, fundador de Dado Bon. Así mismo. Alfonso Moreno Martínez. Sí. Vamos a hacer una pausa aquí. Alfonso y Josefina. Vamos a hacer una pausa aquí y después de la pausa seguimos en esta entrevista. Para mí interesantísimo. Con gusto. Porque creo que la historia hay que recordarla. Estás escuchando La Opción de la Mañana para que el país se exprese. Originamos nuestra señal en Santo Domingo, capital de la República Dominicana, por Independencia FM como emisora matriz para la capital en los 93.3, para el sur y el este 103.9, para el Valle de San Juan y el Cibao, Qué Buena 105.5. Enlazamos con todos nuestros pueblos del país a través de la calle 96.3 y estamos vía satélite a través de la internet. Este es el más poderoso emporio radial conformado por más de 80 emisoras en toda la geografía nacional al servicio de los dominicanos. Somos la gran familia Telemicro. Comenzamos con una noticia trágica. Además, un hombre ¿Dónde mató... está? ¿Cuál es su contenido? ¿Qué contiene? ¿Cuál es el presente y el futuro político de don Quique Antún? Bueno, mira, yo creo que lo que menos importa es el presente y el futuro mío. El de la organización sí. No, yo creo que es un referente, la organización, y en algún momento, te dije que los reseteos vienen, este pueblo tendrá que mirar hacia el reformismo, porque cuando usted ve, y en función del líder fundador, los problemas fundamentales que tiene esta nación, la visión del reformismo y la impronta del reformismo, si existe patria todavía, se debe al Balaguer y al reformismo. Y si existirá, y si hay una recuperación de esta sociedad, se debe porque va a mirar hacia allá, no a los que ayer hicieron una cosa, hoy dicen otra, y mañana harán lo mismo que han hecho tradicionalmente. Y no la coherencia que ha exhibido el Partido Reformista, que le sirve de poco. Porque yo le voy a explicar algo. Cuando nosotros salimos del poder, Michael, año 1996, el que no había nacido hoy tiene... ¿Oh, sí? ¿Cuántos años? 32. El que tenía en esa época 16 años no sabe lo que pasaba en el país. El que tenía 16, tú te pones, tiene, en el 96, tiene 20 más 23, tiene 40 y pico de años. No, o sea, no valora. No vivió esa época. Lo que tienen 40 y pico. Y la mayoría de este país tiene mucho menos de 40 y pico. Entonces, esa gente lo que está en las redes, en los views, en la mala palabra, en el vaina de embogue que le llaman, sí. en esas cosas, en lo urbano, que a ti te puede gustar una canción que tenga, pero no todo ese tipo de cosas. Entonces, mucha gente no mira hacia el reformismo porque no se da cuenta de que para ellos mismos lo mejor es eso. Pero ven a los otros, como usted dice, que le celebran. Sí, un referente ahora. Le celebran a los antivalores de la sociedad y la gente se va por eso, porque no hay educación. Es el gran deterioro. Y a veces eso se hace a propósito, porque mientras menos educación tiene un pueblo, más fácil de dominar, porque se domina con una tarjetica, se domina con una demagogia, se domina con una música, con una orquesta. El presidente Balaguer no tenía ese concepto de las cosas y la sociedad cambió. El caso y por eso el reformismo hoy día, en una votación, o sea, entonces van y la gente ha cambiado mucho y cuando usted va a decir, yo tengo a Johnny allí, pero vienen por allá la gente que está manejando el Estado y dice, Johnny, te voy a financiar la campaña y te voy a dar tanto. Y la gente se vende. Porque Johnny lo dijo ahorita, mira, la política en el concepto de uno es una mezcla de sacerdocio y negocio. La mayoría de nuestros compatriotas no entendimos eso y entendimos que era más bien un sacerdocio. Pero los sacerdotes viven del diezmo. O sea, la iglesia vive del diezmo. El reformismo no entendió eso. Y muchos de mis compatriotas, buenos, la esencia que queda ahí, fueron gente que entendió la política como sabios, pero muchos otros se fueron al negocio. Oye, los partidos que han sustituido al Partido Reformista de manera oficial, de alguna manera han tomado de la fuente reformista. Las alianzas que tuve, incluso los que están ahora en este gobierno, todo, Johnny, provienen de la fila del partido. Todo viene de ahí. El PLD está masificado, que se quedó con la... No fue que se lo chupó.
es que entró ese proceso y ellos se quedaron en el PLD. Todo viene de ahí. En el PLD. Dos cosas. Frente al diálogo, ¿ustedes van a aceptar, los reformistas, Sí, de participar en el diálogo? Nosotros hicimos una carta al presidente y vamos esta tarde a una reunión que es a las 4 de la tarde. Bueno. Pero nosotros vamos con una propuesta que ya la hicimos pública. Okay. Que no la hicimos ahora, la hicimos en octubre de 2020. La vamos a reiterar. Sí. Y ahí hay prácticamente un programa que no decimos que somos dueños de la verdad. Porque yo les digo una cosa. Lo primero es que la República Dominicana tiene que decir, porque hay una realidad. Somos una isla, como le decía el presidente Valer, obligados a convivir con el grajo y el vudú. Sí, ahí está el video. Sí, pero ¿qué sucede? Hemos definido cuánto haitiano puede la República Dominicana asimilar como un problema humanitario. No. ¿Cuánto tenemos? ¿Cuál será la participación hay un control, de la comunidad internacional? Usted oye que la verja, que la valla, no te atrevan a decir el muro. No. No se atrevan a decirlo. Entonces te dicen una valla. Pero ¿cómo usted puede tener seguridad? ¿Cómo usted puede tener una seguridad en su país con una frontera abierta donde de aquel lado empujan para que vengan para acá? Dirigidos por los poderes hegemónicos. Porque si usted cierra aquí, apague el aire y lo que empiece a echarle humo a esto aquí, los cuatro salimos por esa puerta ahí, cogemos para allá afuera, rompiendo el vidrio. Claro. Los haitianos están empujados por los poderes hegemónicos a ocupar el territorio dominicano. Y cuando usted se pone a ver, miren, mi papá era secretario de Industria y Comercio en el año 74 y yo era muy acucioso, jovencito, y estaba en la universidad y a mí me cayó en la mano un estudio que hizo las Naciones Unidas en el año 42 o 46, no recuerdo ahora, donde está definido todo lo que está pasando. Ahí está dirigido, hay un plan. Y los dominicanos no hemos sido capaces de nosotros hacer el plan nuestro. Perdón, ¿dónde está ese estudio? Discúlpame, ¿cómo lo consigo? Estaba en Industria y Comercio en esa época. Eso, buscándolo en Naciones Unidas, tiene que haber. No lo recuerdo ahora. Pero usted dice que es un plan del lado de Haití, de las élites e internacional. Pero eso no responderá a la idea de la isla única e indivisible desde el punto de vista de la preeminencia de los haitianos. No necesariamente. No creo que sea de la preeminencia de los haitianos. Yo creo que hay intereses de este tipo económico y de otra naturaleza. Okay. Porque ¿qué le importa? Óyeme, como dijo Michael Miguel ahorita, ¿qué me importa? ¿Qué le importa a esos poderes, a esas naciones, los haitianos ni los dominicanos? Lo que tienen son otros. Es un problema de la avaricia y la codicia del ser humano y de los poderes. Pero han visto más allá de un... Entonces lo bonito que serían todas estas naciones si los poderes coayudaran y no acumularan tanto para tenerlo en los bancos, sino para que la gente viviera con más dignidad y con mejores... Usted escuchó una declaración... Pero no hay humanidad, no hay humanismo. Don Quique, usted escuchó unas declaraciones de Blinken, el secretario de Estados Unidos, sí, cuando él decía que a ellos les molestaba, a los Estados Unidos, cuando había países que abusaban de los otros. Y yo lo leí, a mí me dio un dolor de barriga de la risa. Me dio un dolor de barriga. Oiga, Blinken diciendo que Estados Unidos se incomoda y le molesta que los países abusen de los otros. Porque hay una doble moral. Pero venga acá. Hay una doble moral. ¿Qué país del mundo no ha sido amenazado por Estados Unidos? Yo admiro al pueblo norteamericano. Y yo también. Pero a su élite política. Porque son tan hipócritas, tan doble moral, tan bárbaros. Mentirosos. Tan bárbaros. Sí, mentirosos. Y el pueblo norteamericano es un pueblo grande, un pueblo patriota. La grandeza del pueblo norteamericano es su patriotismo. Y noble, Quique. Sí. Pueblo noble. Sí. Pero, y así usted agarra y tú dices, bueno, pero ¿y los alemanes cómo son? ¿Y cómo son los rusos? ¿Y cómo son? Es un problema de la humanidad. ¿Cuál es la estrategia del Partido Reformista? Mire, en esta coyuntura. Nuestro propósito, ¿qué ustedes piensan hacer? Nuestro propósito en este momento. No problema. Nuestro propósito en este momento es de alguna manera u otra recuperar espacio e ir tratando de imponer nuestra agenda en la sociedad, no importa quién la asuma. Si es el gobierno que asume nuestra propuesta de política respecto a nuestra soberanía, apoyamos al gobierno. Mira, ahí viene un proceso. Si la asume otro, lo apoyamos, siempre y cuando veamos que hay sinceridad. Entonces, nuestro propósito es crecer y que la gente empiece a visualizar el reformismo como lo que somos, no como lo que se dice que somos. Mira, viene un proceso Pero ahora. no es fácil, Michael. ¿Usted sabe por qué? Porque esto tiene mucha influencia. Y nosotros, no tenemos amigos en los medios.
Y eso influye mucho. No. A pesar de la porque del está apoyo dirigido. No, porque mira lo que pasa. En la época del presidente Balaguer, Johnny, tú te recuerdas. Tú te recuerdas bastante bien. ¿A qué periodistas se le pagaba? Eran todo contrario. Sí. Y ese era el equilibrio democrático. Además, el presidente Sin embargo, hoy día los mismos que recibían, los mismos, yo lo voy a poner ahora mismo, los mismos que recibían los mejores contratos en los gobiernos del PLD, los reciben ahora. Oh, sí. Lo hablo en comunicación, lo hablo en ingeniería, lo hablo en todo. El mismo grupo. Y son los mismos poderes hegemónicos de la oligarquía dominicana que son insaciables, como lo definía el presidente. Y eso es parte de mi problema. Porque yo vengo de ahí, de una familia que ha estado vinculada a todos esos sectores de alguna manera u otra, pero yo no comparto su actitud respecto de los problemas del país. Yo todo lo oye con una hipocresía hablando de honestidad. La corrupción es de doble vía. Tan corrupto es el que da como el que recibe. ¿Y cómo han crecido esos capitales? Y yo no estoy en contra del capitalismo ni en contra de... No, pero es triste el que usted le importe más un crecimiento suyo sin ver que en la sociedad, yo lo decía hace años y nadie me ponía atención, van a tener que andar con carros blindados y ya está pasando. Sí. Van a tener que andar con un tanque adelante y un tanque atrás. Se perdió el control. Sus hijos se van a ir de aquí. Está pasando. Hay un proceso que viene ahora, que es el proceso municipal. Sí. Y cuando pienso en eso, pienso en un alcalde que tuvo el Partido Reformista, José Piña, de San Juan. Un referente. Pero el pobre Piña, mi amigo, hermano, es un hombre íntegro. Mira, ¿tú sabes lo que le acaban de proponer a Piña? Pasando necesidad. Que se juramentara en una organización para darle una canonjía. Y le digo, no, espérate. Porque primero me pregunto y me dice... No, porque él es de los pocos políticos fieles. Pero de 100. Él es fiel. De 101, ¿eh? Él defiende. De 101. Que yo lo conozco bien. Oye, el 101. Yo viví el proceso. Es un moreno íntegro. Yo vi el proceso. De 101. Y le hice la historia a Michael de... Pasando necesidad. Yo ni me hablo de... Sí. Oye, mi hermano, mire. Acá lo tengo ahí. Sí, claro. Ingeniero, me acaban de proponer esto. Pero me exigen que me juramente. No, primero me dijo, me acaban de proponer esto. Y yo, bueno, yo pienso que sí. Yo pienso, José, que de acuerdo. Pero me escribe para atrás. Me dice, no, pero me propusieron que me juramente. Y yo le digo, creo es una decisión suya. No, bajo ninguna circunstancia, pues yo puedo comer tierra. Aunque coño, me llenó por gente así. Estoy en política. Si no, yo hubiera abandonado. Mira. Yo valoro había mucho un proceso ahora municipal. Pero, oye, mi hermano, de 100,000, uno. Se lo digo de corazón y lo digo con tristeza. Eso es un hombre honrado, yo lo conozco, a José Piña. Lo digo con tristeza. Sin embargo, tú haces la propuesta al pueblo y el que tiene cuarto. Pero permíteme decirte algo. Con gusto, ¿no? Yo también tengo mi admiración. ¿Pero qué van a hacer ustedes en la municipal? ¿Van a presentar su candidato propio, el Partido Reformista? Intentamos hacerlo. No hay que hacerlo. Intentamos hacerlo donde lo hay. Claro. Donde lo hay. En San Juan debe presentar José Piña. Ojalá y poderlo hacer. Donde lo hay. Ojalá y poderlo hacer. Porque en algunos sitios las alianzas eso no es pecaminoso. No. Todos mira, las alianzas no son ni buenas. Yo le decía a alguien ahora, Michael, estigmatizan al Partido Reformista. Tuvimos equivocaciones en el 96, muchas equivocaciones hemos cometido. Y siempre la bisagra. Ahora yo le pregunto, el partido de gobierno, con todo el Estado a su favor, ¿busca alianza o no busca alianza? Claro. Todo el mundo. Creó esta nueva comisión. El PLD, ¿busca alianza o no busca alianza? Es que sin alianza no ganan. Y el reformismo que tiene fuera y que no hizo esos capitales porque no se permitía cuando Balaguer... Yo hago historia del presidente Balaguer, que algún día podremos hablar, de cómo se defendía el Chele. Exacto. Y cómo no... Es verdad que había que ir de noche a llevarle en la libretica aquella. No, pero eso es así. Eso era así. Los recaudadores iban de noche y le decían cuánto había ingresado y él al mediodía se juntaba con los gastadores, como digo yo, y disponía cómo se hacía. Y entonces él ahorraba. Eso era Chele a Chele que iba. Sí, pero este es el mismo país. Que la computadora, ahora entonces lo único que pasa con la computadora que le dan un copy y entonces te sale todo mal. Claro. Es como las botellas ahora que no se ven porque ahora están en el banco. Exacto. Le dan un botón y ya. Exacto. Antes era por cheque, había que ir personalmente a buscarlo. Quique, invítame hasta el Partido Reformista a tu oficina que voy a ir. Con mucho gusto. Porque quiero. ¿Siguen la link con tu oficina?
La mía personal, está en la López de Vega. La López de Vega. Esa es la personal, pero en el partido en la San Cristóbal. Oye, ¿por qué? ¿Cómo no? Yo hace muchos años que pienso en ti. Gracias. Hace muchos años. Gracias. Porque yo soy un trabajador de las ideas. A usted le está pasando algo, usted lo puede resolver. Que yo creo que aquí no lo puedo explicar así inextenso, pero mire, don Quique, yo creo en el fenómeno Jordan. Y para usted yo creo en el fenómeno Jordan. Yo lo que creo es, no lo puedo explicar así en la amplitud, pero mire, Jordan era un basquetbolista todoterreno. Era una estrella, ¿verdad? Una superestrella. Oigan, donde Jordan me deslumbraba a mí y donde usted me tiene que deslumbrar a mí. Mire, Jordan, cuando faltaban 2 minutos de juego, perdiendo el equipo Chicago Bulls de 6, 7, 8 puntos, la estrategia era la siguiente. Como Jordan, estadísticamente, es el mejor basquetbolista que tiene el mundo, Jordan, por números, por certezas, tiene la capacidad de revertir las cosas. Y en esos 2 minutos, el juego se desarrollaba en base a Jordan, que según las estadísticas era el único que tenía la posibilidad de... Y lo hacía. Y lo hacía y lo lograba y ganaba. Yo digo aquí, y yo no soy hombre de cumplidos, que el señor Quique Antún tiene la solvencia teórica, tiene la experiencia, tiene un partido reformista que es impronta del más importante estadista de esta nación, de este país, que es Joaquín Balaguer. Yo digo aquí que si Quique Antún se distanciara un poquito de un sentimiento raro que tiene Quique en estos días, como de concho, de una inseguridad que yo le siento a él. Yo digo aquí que ese partido reformista importante para el equilibrio. Yo digo aquí que si Quique Antún se pusiera las pilas, para decirlo rápido, desarrollar una estrategia, yo digo aquí que Quique puede recuperar el Partido Reformista y reposicionarlo. Yo lo digo eso aquí. Lo creo. Lo hablaremos, hermano. Mira, lo creo. Pero lo he intentado muchas veces y lo sigo intentando. ¿No será que está muy solo? No. Yo no sé si es solo. El problema es dígalo. Es mucho una más, visión diferente. Es mucho más profundo que eso. Quique está herido. Es mucho más profundo que eso. Quique tiene heridas. Pero me da la impresión. Yo recuerdo el llanero solitario. No es un problema. Yo lo veo así. No es un problema de. Mira, es un problema. Desengañado. Probablemente. Desengañado. Probablemente hay un pensamiento del presidente Balaguer que yo lo pongo mucho en Twitter. Ajá. Que uno cree en la decencia ajena. Que parte de los errores de nuestra vida es creer en la decencia. Usted me permite decirle algo. Sí, y no será con Fukuyama que para el Partido Reformista llegó el fin de la historia. Es que no va a desaparecer, ¿no? No, yo hago una pregunta. Yo no Oye, una afirmación. el legado del viejo. Va a pasar lo mismo que pasa en la sociedad, como yo te estoy diciendo. Mientras esté latiendo, y mi propósito es que lata hasta que pueda recuperar. A veces hay que morir para renacer. Pero hay una cosa. Jesucristo tuvo que ir a la cruz, morir, para que la humanidad le reconociera y ha sido el hombre más grande de la historia moderna. ¿Han buscado al Partido Reformista para la gente del gobierno para algún tipo de acercamiento? ¿Ha habido? Lo están buscando todo el mundo. Todos los partidos. Pues entonces está vivo. Está vivo. Sí, naturalmente que sí. Pero déjeme decirle algo. Yo creo que ustedes, ya hablo de términos personales, ustedes tienen que anclarse en una alianza que le permita avanzar. Naturalmente. Avanzar. Y desde el poder es que se avanza. Del poder, cuando hablo del poder, hablo de lograr algunas alcaldías, algunas cosas yo sé que el Partido Reformista yo creo en eso. No, totalmente yo creo en eso. Y la estrategia del PT brasileño. Miren, señores, olvídense, nadie busca al que no tiene fuerza. Eso. Al que no tiene fuerza, nadie lo busca. Olvídense de eso. Yo le voy a decir algo a ustedes ahora, como colofón así. A nosotros, por múltiples razones, yo le voy a dar, en la época en que el presidente Balaguer y el Partido Reformista ganaban elecciones, la marca Partido Reformista, la marca. El que empezó a hacer encuestas en este país fui yo, un profesor que se llamaba Rafael Herrera, que fue profesor de estadística mío en La Salle. Y después, en el año 82, cuando se trajo a Pat Cadell y a John Sears,
para el doctor Balaguer, yo me convertí en el liazón. Y de ahí fue que empezaron los temas de las encuestas y ese tipo de cosas. Que habían sido... Balaguer decía que las elecciones se ganan en las mesas electorales. Yo nunca he entendido eso. Ellos sí, claro que sí. No, se ganan ahí. Balaguer era terrible. Mira, entonces, ¿qué pasa en la mesa electoral? Entonces... No, es que se ganan ahí con los delegados. No, Sí, vendiendo el voto. Ahí pasaba algo, No, pero es así. Así. Entonces, el presidente... ¿qué era lo que yo decía? ¿Quieres que te diga una cosa? ¿Por dónde era que yo iba? ¿Quieres que te diga una cosa? Mira lo que un este país... colofón, estaba hablando de un colofón. Atienda esto. Mira lo que este país... Tú hoy sales subiendo las escalinatas del Palacio Nacional. Hoy, Kikatún, hoy donde está Kikatún. Que tú de ahora mismo salgas y llegue al Palacio Nacional. Esa vaina voltea este país. Te lo digo yo, por la figura que tú eres, para que tú veas lo que es la política. Claro. Ahora yo soy, tú he hecho una vaina en este país. Claro. Mira. ¡Ey, voy a Palacio! Mira a saludar. ¿Qué tiene la gana? ¿Cómo la política se va a voltear? Te lo digo yo. Sí. Mira, Que tus propios adversarios van a tener que ponerte donde ellos quizás no te han puesto nunca. Mira, déjame decirte algo. Yo le decía a mis compatriotas, porque a veces la gente, mira, y ustedes lo han vivido todos, y lo hemos vivido todos. Yo inclusive, aunque la gente me vea como que yo he tenido mis situaciones. Mira, Michael, a uno se le nota la pobreza en los sudores, ¿ves? Y el bienestar, hasta en la copa de agua. Donde sea. Baudilio, por ejemplo, se Baudilio se ve que el color el brillo. Entonces, a nosotros nos han dado duro y el partido lo han deprimido y la gente se siente a veces a menos, como tú decías ahorita, valores. Y yo le digo, no, pero ven acá, remóntate, ¿quiénes eran los PLDistas y quiénes eran los PRMistas? Que ahora andan con mucho brillo. Que el mismo PRD viejo. PRD viejo. Sí, pero entonces tú te remontas y tú dices, coño, mira, qué bien se ve ese tigre, está en polvadito, Sí, no suda, lavadito, está bien peinado. Lavadito, sí, Se lavadito. tiñen. Entonces, yo le digo a mis compatriotas, en la última reunión le dije lo siguiente, y se lo voy a decir a ustedes. Miren, a nosotros dije que éramos un 12%. Yo empecé una campaña que algunos de ustedes que son mayores recordarán, que decía, aquí está el Partido Reformista y aquí vive la patria. Y hacía una simbiosis entre el Partido Reformista y Balaguer, porque había que trasvasar el liderazgo de Balaguer al Partido Reformista. Desde ahí empezó. Eso me trajo un problema muy serio, porque alguien que estaba en el gobierno, en una institución muy poderosa, fue y le dijo al presidente Balaguer que el Partido Reformista estaba creciendo más que su figura. Y Balaguer me llamó. Y era verdad. Porque teníamos toda una estrategia para que la marca partido fuera tomando fuerza y no fue el Balaguer. Lo que yo le planteaba. Entonces, la marca Partido Reformista era un 12. Y Balaguer lo llevaba un 36, 40, 41 para ganar la elección. Bueno, la marca Partido Reformista hoy es un 3%. Y eso decide las elecciones. Entonces tú dices, voy ahí. Sí. Entonces tú dices, era un 12 en aquel momento y sacaba un 40. Es un 3 ahora. ¿A dónde tú lo puedes llevar si tú tuvieras un candidato potencial, tuvieras los recursos para eso? Recordemos que todos estos medios, yo creo que el más independiente es Gómez Díaz. Sí. No lo digo porque seamos amigos. Creo que el más independiente. Sí, aquí habla todo el mundo sin problema. Sí. Creo que. Pero la mayoría de los medios. Están apadillados. ¿Para qué son? No, están apadillados. ¿Para qué son? ¿Para qué son? ¿Y a quién responde? Entonces, te voy a esto. No tenemos esa solidaridad porque no se cultivó eso, a pesar de que se ayudaron mucha gente. Balaguer no lo hacía con ese. Que de eso es lo que se queja Leonel ahora. Con esos compromisos. Sí. Pero hay muchos dueños que son compromisarios de él. Sí, claro. Muy diferente. Entonces yo le dije los otros días a mis compañeros, miren, publican las encuestas y siempre nos ponen un 1, un 2. Sí, somos un 1, un 2. Yo creo que tienen 3 o 4. Pero 4. Miren, compatriotas. Sin hacer nada todavía. Ese 1 o un 2 deciden. Claro. Entonces los juegos no se ganan por la primera carrera que tú haces. Oye, ¿por qué tú crees que el PRM ha creado el primer partido que crea en la historia política de este país? Es el único partido que no ha crecido en el poder, el PRM. El único. A un análisis para que tú veas. Pero oye lo siguiente. El PRM, y esto tiene 2 lecturas, poeta. La primera lectura es de no dormirse en sus laureles. Bueno. Y en la segunda es que necesitan, aunque sea el hijo de Peña Gómez, porque están planteando una comisión con tiempo de alianzas. Y te van a visitar a ti. Y te van a llamar a ti. Van a llamar a todo el mundo. ¿Por qué? Por ese porcentaje pequeño que decide si ellos siguen en el poder o van para afuera. Mira, el PT brasileño, última pregunta. Sí, ya el PT brasileño lo hizo genial. Empezó se focalizó en las alcaldías, en los gobiernos locales, y empezó a crecer ahí. El Partido Reformista
tiene en la lucha contra la AFP que encabeza Botello? Tiene un tipo. Sí. Tiene ahí un porcentaje enorme. Un ariete. Haití, otro tema importante. Mira, te estoy poniendo la lucha de Botello y el de Haití. Y recuerda la ley agraria que todavía sigue pesando. Con eso, el nivel de incidencia del Partido Reformista fuera enorme. ¿Por qué el Partido Reformista y Quique Antún? Explíqueme eso. No, yo no lo siento, por ejemplo, en ese tema de Botello. Porque aquí no se ha medido algo. Sí, lo estamos haciendo, lo estamos trabajando. Mire, ahora mismo se está trabajando, la Comisión de Organización está trabajando en organizar toda la estructura y retomar. Pueblos. ¿Con quién? Con quien puramente se identifique y no cuando le venga la primera propuesta se vaya. Que no es fácil, Michael. No es fácil, hermano. Esta sociedad está muy permeada y fue destruida en los últimos 25 años. Coño. Eso es así. Tú quieres compararnos con Nicaragua, con Chile, tú no quieres comparar con Brasil, no es lo mismo. No, yo sé que no. Aquí, aunque haya cambiado, aquí fue muy duro que le dieron a la moral del dominicano. Aquí el principal daño que se le ha hecho a esta sociedad fue el daño moral, Michael. La corrupción. El daño moral. Quizás la corrupción siempre ha existido y porque ustedes tienen que aprovechar. Pero el daño moral. Ustedes tienen que aprovechar algo que está ocurriendo con el Partido Reformista. ¿Perdón? Te voy a decir algo. Tienen que aprovechar algo que está ocurriendo. Yo recorro ahora, tengo más tiempo porque los hijos míos se han casado y estoy más libre, puedo andar con la señora. Nosotros vamos al Cercado, a San Juan, a Hondo Valle. Y donde quiera que vamos, que vemos una edificación, ¿en quién piensa la gente? En dos cosas, Balaguer y el Partido Reformista. Sigue siendo un referente que el Partido Reformista debe aprovechar ahora este proceso que viene. Pero claro. Porque eso está. Pero claro. Muchos te dicen, yo no era reformista, pero hay que reconocer que esta presa está aquí por Balaguer, que este canal. Entonces, el Partido Reformista sí tiene que exhibir, sí tiene que exhibir. Que era Balaguer en el Partido Reformista. ¿Y quién fue el ideólogo? ¿Y quién asimiló el Partido Reformista? ¿Y quién lo llevó donde está? Joaquín Balaguer. Es decir, vamos al pacto, como ustedes me convocaron para lo del pacto. Sí. Mira, ya nos vamos. En el año 96, la primera reunión del diálogo nacional que se hizo en la Ucamaima. Con Agripino Núñez como mediador. Estaba toda la cúpula empresarial ahí, ya había entrado el PLD al poder. Sentado en una mesa, recuerdo como ahora, yo pedí la palabra cuando se iba a iniciar. Le dije, yo quiero dejar sobre la mesa que el primer y principal problema que tenemos los dominicanos para que se contemple en el diálogo es el problema haitiano. No mereció. Ni fu ni fa. No mereció. Año 96. Agripino murió, pero quizás hay otros que están vivos, no sé. No mereció la atención de nadie. Ustedes recordarán en el año 2000, cuando Hipólito Mejía ganó las elecciones. Nosotros hicimos una encuesta de 42,000 entrevistas. 42,000. Y yo fui a Chile, Yo fui a Chile en sociedad con la UDI y los socialistas. Fui a recibir la información y a recibir un entrenamiento. Y lo que surgió ahí era que en ese momento, año 2000, el 14% de los hogares dominicanos habían recibido un acto de violencia o de delincuencia. Por parte de los haitianos. Sí. Y yo empecé en los programas, que ustedes lo podrán buscar, hablar de eso. Y a mí, los periodistas me decían, no me hable de eso, háblame del Partido Reformista. Sí, ¿De qué te van a hacer con el PLD? Nadie. Sí. Fui donde, bueno, no quiero mencionar, pero fui a la autoridad y le dije, mire, aparece esto. Esa vaina siempre ha sido así, no la hace caso. Entonces aquí se gobierna con el inmediatismo. Sí. El inmediatismo, la improvisación, el día a día. El momento. Y no hacemos lo que pudiera ser una mezcla de socialismo y democracia en el sentido de la planificación del Estado. Ese problema haitiano es carencia de planificación del Estado dominicano. Incapacidad. Es un problema, incapacidad. Claro entonces, ustedes, ¿cuánto se gasta aquí en asfalto? Ese muro debió estar terminado, pero un muro de verdad. Pero hace tiempo. Pero ¿cuánto se ha gastado en asfalto aquí desde el 1996 para acá? Con todo el dinero. Poniendo asfalto sobre asfalto. Sí.
y haciendo carreteras donde tú llegas. Y no hay 3 casas. Hermano, yo tuve el otro día, coño, ¿cómo se atreven a hacer una cosa? Quizás la de un tigre que tiene una vaina ahí, o comprar unos terrenos, una cosa. Y da pena que esas cosas sucedan. Tú a veces dices que quizás sí, yo siento a veces que pudimos haber hecho cosas muy buenas por este país y veo que mi generación ha fracasado. Porque mi generación fue la que jodió este país. Lo digo de verdad. Y a veces me llena de... Entonces de nostalgia. Tú a veces te sientes entrampado. Dices, sí, ¿dónde? Te sientes de porque cada vez... Desalentado. A veces he soñado con que apoyando a Johnny, cuando Johnny llegue va a hacer lo que hemos hablado. Y después cuando llegue, yo no sé si la realidad le da en la cara, pero... Es todo lo contrario de lo que se me van los sueños. Sí, eso es así. Entonces, a veces digo, coño, pero yo he descuidado. Mire, yo tengo muchos años. Yo descuido a mi familia. Pero hay que levantar el ánimo. Hay que levantar. Hay que seguir luchando. Por eso te digo ahorita, ¿cuál es mi misión principal ahora? Que siga latiendo. Que algún día, algún joven con valores, con principios, con amor patrio, va a hacer que eso pueda. Yo le abrí ahora logramos abrir la puerta a muchos muchachos jóvenes. Sí. Aquí han venido algunos. Jóvenes como José Piña, que tienen un comportamiento así, mientras hay otros muy bandidos que por una cocaleca se venden. Hay referentes. Hay gente buena. Este país es un pueblo noble. A mí me da mucha pena que aquí la influencia, los influencers o la influencia, no la influencia de la gripe, coño, haya sido tan negativa y predomine tanto la perversidad. Gracias, Quique.